con esta temática y posteriormente, bueno, la idea es que sea interactivo, ¿no? Que puedan, ustedes somos aquí poco para que vayan preguntando y teniendo en consideración un momento tan particular que estamos viviendo que parecía que iba a ser corto y se va extendiendo en el tiempo y va generando más incertidumbre. Yo voy a empezar entonces a compartir, a presentar la pantalla en lo que es la presentación, para la redundancia. Vamos a ver, aquí está el título, que como bien decía, ahí estamos. Daniel, la gestión de la crisis y la reconversión de la empresa. Esto es lo que nos lleva acá, cuáles son las nuevas realidades y qué criterios de viabilidad tenemos ante esta crisis. Uno cuando habla de crisis, en general, yo que tengo uso de razón, siempre la asocia a crisis externas y sobre todo política y económica, de la turbulencia económica de nuestro país, ¿no? Y básicamente decimos, siempre vivimos en crisis o con ciclos de cierta regularidad y caemos en la crisis. Pero el tema acá es hacer un poco, enfocarse o hincapié y enfatizar en, no en la, si bien en la crisis externa, que todos lo conocemos, pero particularmente lo que pasa adentro de la empresa y cómo tenemos que gestionar lo que podemos controlar y en función de eso, el emprendedor, el empresario pyme, cómo debe reconvertirse, en un caso de libertad, su empresa, su modelo de negocio, ¿sí? Su forma de relacionarse con el cliente ante esta nueva realidad que estamos viviendo. ¿Y cuáles son esos criterios de viabilidad? En primer lugar, ¿cuáles son estos factores desencadenantes de la crisis externa que vivimos? Bueno, la globalización hace 30 años, podemos decir que la globalización siempre hubo desde casi, diríamos, del Imperio Romano, mucho más del mercantilismo para acá, pero globalización como palabra, y lo decían algunos autores, fue prácticamente a partir del muro, ¿no? Del año 90. Y esto obviamente afectó, ya empezó a afectar a muchos países, sobre todo a los más vulnerables. La recesión económica, segundo factor que nosotros estamos viviendo aquí en Argentina, particularmente desde el año 2018 hasta el presente, que eso afecta obviamente a todos los sectores, sobre todas las industrias, mucho más a las que depende del ingreso, ¿no? Que tienen mucho lo que se llama electricidad, eso depende de cuánto tenga el poder adquisitivo de la gente. El poder adquisitivo de la gente ha caído alrededor de un 20, un 23% en estos 3 años. Un desarrollo exponencial de las TICs, que si bien es una oportunidad y es algo bueno que vamos a estar hablando, también genera un atraso, una manera de asimetría entre los países más desarrollados y los países menos desarrollados, sobre todo no tanto en el acceso a las tecnologías, sino en la madurez y en el uso. Un factor desencadenante fuerte es la irrupción de Asia como referente. Nos cambió un poco el paradigma que siempre tuvimos los empresarios de ver una visión más de matriz occidental, eurocentrista o Estados Unidos como referente, y ahora no. El referente es Asia, China como locomotora, y esto cambió, obviamente, el escenario del concierto de las naciones. Y hay un quinto punto que es una paradojal situación de la idea de aldea global, que era el primer punto que dábamos de la globalización, con la diversidad cultural. Eso no lo imaginaban aquellos gurúes hace 30 años, porque hubo un proceso de identificación de lo que implica la interculturalidad y esa diversidad cultural que dificultó incluso ese proceso de desarrollo de globalización que lo veían tan fácil en aquel momento hace 30 años. Y ni hablar este tema de la pandemia global que, el producto del COVID-19, que vinimos viviendo desde hace un año y medio, y que más que la pandemia, que obviamente la pandemia es la que estamos conviviendo lamentablemente en términos sanitarios,
Pandemias ha habido en la historia de la humanidad muchísimas. Ir más lejos, hace 100 años, lamentablemente tuvo la gripe española y mató mucha gente, casi 20 veces más de ahora. Obviamente no hubo todos los controles que ahora, con una población 4 veces inferior en el mundo, pero lo que fue inédito es las restricciones, el confinamiento, la nueva manera en que estamos viviendo. Eso sí es inédito en la historia de la humanidad. Eh, y esto que estamos sobrellevando de un tiempo ya prolongado. Yo por allí me acuerdo de una charla, decíamos la cuarentena el día después y como que el día después no llega todavía. No sabemos cuánto es el horizonte que tenemos de esta pandemia y que vuelva a lo que era la normalidad o lo que significaba antes de esto, ¿no? Entonces, todo esto genera un combo explosivo de crisis externa. Esto lo conocemos todos, ¿sí? Si bien a lo mejor con otros nombres o de una manera lo vamos viendo, lo vemos por televisión, por los medios, lo vamos sufriendo, lo percibimos también en la cotidianidad de las empresas, en la vida también familiar. Pero el punto es que cuáles son los efectos que generan la viabilidad de la empresa para la gestión de la crisis. Ahí es donde vamos a enfocarnos. Todo esto, este entorno, esto, ¿qué es lo que es la crisis? Uno por allí dice la palabra crisis y tiene muchas. Los orientales hablan de que tiene oportunidades y amenazas. Son amenazas que pueden haber oportunidades, ¿cierto? Crisis como algo que, que puede afectarnos, que puede disminuirnos, amenazante. La crisis en general es un incremento sustancial de las perturbaciones para la empresa o para cualquier persona. ¿Sí? Se incrementan las perturbaciones. Perturbaciones siempre hay. En este caso, por el entorno incierto, por el escenario de concentración, de recesión, de globalización y pandemia. ¿Y cuál es la respuesta en términos de viabilidad para gestionar la crisis? La capacidad de la empresa, con un punto particular, cuánto es la capacidad que tiene la empresa, que vamos a hablar de qué es, cuáles son los aspectos que hace esa capacidad. Y el otro aspecto es, factor fundamental, la actitud empresarial. ¿Cuál es la actitud que tiene el emprendedor, el empresario, para enfrentar a la crisis? ¿Sí? A estas perturbaciones, a este incremento sustancial, casi exponencial fue en los últimos años, de perturbaciones. Entonces, y ahí, ¿cómo estaba? ¿Cuáles son los recursos, las capacidades que tiene la empresa? ¿Y qué actitud tiene el empresario? ¿Mm? Allí pasa el tema de la viabilidad. Y cuando pasa esta crisis, miren, aquí tenemos una foto de algo que a nosotros no es muy particular y generalmente cuando la vemos nos pone mal, ¿no? Cuando vamos al San Roque y está lleno de agua, es un escenario muy lindo, muy, digamos, todo el mundo saca fotos, hay que hablar cuando o cuando se hace la hora de novia, como se dice. Pero cuando baja el agua, cuando la crisis externa pasa, desnuda la realidad. Ahí vemos al embudo en su totalidad, vemos allí el famoso, digamos, viejo pique de Casafú, el viejo Gallón, y desnuda estas cuestiones que generan un paisaje muy diferente y muy, no lindo para verlo, ¿no? Y ahí cuando uno dice, pasa, cuando ve, qué feo que está el dique, se ve el paredón viejo, se ve el embudo, y desnuda las realidades internas. Eso es lo que pasa también con las empresas. Cuando la crisis, estas perturbaciones crecen sustancialmente o exponencialmente como ahora, muestran esas ineficiencias, esos problemas, esas crisis, esos que tenemos internos, ¿no? Tanto sea a nivel financiero, a nivel organizacional, a nivel de mercado, comercial, a nivel operacional, de recursos humanos, todos los aspectos funcionales que puede haber con la misma dirección se muestran esas ineficiencias. Entonces allí lo tenemos que gestionar porque es
el aspecto o el lugar en donde podemos tener control. Los aspectos internos son factores controlables. Los externos no. ¿Podemos influenciar en la industria? Sí. No la controlamos, pero podemos influenciar en competidores, en clientes, en mismos proveedores. No podemos influenciar ni controlar lo que sucede a nivel del país, de lo gubernamental, ni hablar a nivel global o a nivel mundial, menos lo que está sucediendo lamentablemente con esta pandemia. Entonces, el tema es cuando se desnuda esta realidad por la crisis externa, se ve la crisis externa, y allí es donde tiene que el empresario estar trabajando, en esta crisis. Esta crisis de la empresa generalmente surge porque hay una realidad general del empresariado PYME, particularmente PYME, que posterga lo importante por lo urgente. Ahí, claro, siempre estamos en el cuadrante 1, ¿no? De Stephen Covey, lo urgente y lo importante. Y está allí, y no podemos salir, y entonces lo que es muy importante y no es urgente se posterga. Y eso, en general, es lo que va consolidando, eficientizando la empresa, sofisticándola, para que cuando venga crisis externa y se desnude, lo veamos ese panorama feo, como veíamos recientemente. Pero se posterga. Y es un tema general del empresario PYME. Y por eso son pymes, ¿no? O sea, la palabra pyme es pequeña y mediana empresa y es formal. Hoy nosotros estamos realmente acá y acá con la gente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, son los que sostienen el tejido económico y social del país, que conforman más del 80% de empresas del país, más del 70% del empleo, son nacionales, reinvierten, compran aquí. La idea es que crezcan y se desarrollen, ¿sí? Que en algún momento dejen de ser medianos y pueden ser grandes, ¿sí? Salgan de la idea de ser pyme a estar pyme. Hoy están pyme, que en un futuro se desarrollen para ser empresas desarrolladas, grandes, con capitales nacionales y con un buen empresariado. Obviamente va a haber siempre un ciclo de nuevos emprendedores que van a ser pymes, pero hay que ir creciendo para pasar de ser de micro, pequeña, mediana, a un momento grande. Y eso implica una sofisticación y un desarrollo empresarial que busca lo urgente, aparte de lo urgente, lo importante, que no es urgente. Y cuando se posterga lo importante por lo urgente, ¿qué genera? Perturbación en el tejido social de la empresa. La empresa tiene un tejido social, es un contrato social en donde todos quienes trabajan tienen un contrato tácito, implícito, en el cual todo lo que van haciendo se va cumplimentando en la medida que lo que creen o perciben que contribuyen es menor a las compensaciones que van recibiendo, no solamente de dinero, sino de desarrollo de carrera, de aprendizaje, de estar en una empresa. Cuando pasan las crisis, hay perturbación en ese tejido social y por eso hay consecuencias, como la rotación del personal, la gente se va, ni hablar de la parte de autofinanciamiento, la capacidad de autofinanciar y también la capacidad de invertir, porque la empresa, al no tener estos elementos o estos factores de capacidad de financiamiento, tampoco tiene calificación para tener acceso al financiamiento externo. Y entonces se genera una crisis interna. Vamos a ver ahora cuáles son los conceptos globales de habilidad empresarial para gestionar la crisis. ¿Qué es lo que debemos tener? Bueno, el primer punto son los activos tradicionales, esto está en el balance. Desde ya los recursos líquidos, que tienen que ver con las disponibilidades, los bienes de cambio, las materias primas, servicios que pueden tener para poder
lo que se llama el capital operativo, y por otro lado todos los activos todo lo que se llama las instalaciones, infraestructura, el inmueble, maquinarias. Esos activos tienen que tener una masa crítica, recursos importantes que están en los libros, que están en los balances que usted que conoce la empresa. Tiene que tener, obviamente, un endeudamiento menor, pero, o sea, un nivel de endeudamiento sano para financiar esos activos. Pero hay otros activos que son estratégicos que tiene que considerar para que sea viable la viabilidad de la empresa en la crisis. Uno de ellos es el capital estructural. Este capital estructural, ¿de qué está compuesto? ¿Cómo se conforma? Lo conforma el posicionamiento de la empresa, la imagen de marca que tiene, si tiene patentes, tiene alguna licencia, alguna exclusividad, alguna manera de concesión para poder distribuir o comercializar algún bien. Ese capital que lo podemos casi sintetizar en lo que es el posicionamiento, la imagen de la marca, lo que diferencia el nombre de la empresa, es muy importante para gestionar, poder ver que no se desnude la crisis interna. Por otro lado, las capacidades humanas. Fíjense que ya no hablamos, no, aparte de gestión de los recursos humanos, acá estamos hablando de capacidades humanas. Que la gente vaya conformando un capital intelectual, que todo el acervo que vayan conformando a la empresa, y por eso es importante que no se rompa el contrato social, vaya generando y contribuyendo para un capital propio de la empresa, a partir de lo que va dejando como legado la gente en todos sus niveles humanas. Esto es fundamental y un recurso muy difícil, una capacidad, digamos, muy difícil de quitar. Por otro lado está el capital relacional, que tiene que ver con cuál es nuestra cartera de clientes, cómo es nuestra cartera de proveedores, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos también con los bancos, con los propios sindicatos, con cámaras empresariales como APIME, con el propio entidades gubernamentales, la comunidad en sí. Ese capital relacional que forman lo que se llama un posicionamiento institucional, que tiene que ver con las relaciones públicas, es algo que va a generar mayor viabilidad empresarial para gestionar la crisis. Y por último tenemos los mecanismos de regulación de la empresa, de autorregulación, y la resiliencia, o sea, la preservación. Esos mecanismos de regulación y de preservación que tienen la resiliencia son unos recursos muy fuertes en términos de la crisis. Nosotros los argentinos, ayer justamente tenía una entrevista, me decía, tenemos como un posgrado en crisis, pero siempre hablando de crisis externa. Y es cierto, pero la idea es esto último lo hemos, a diferencia de otros países, ido aprendiendo en el tiempo, internalizándolo producto de la misma historia, ¿no? Y del ciclo de crisis que vamos a tener. Y es por allí un tema actitudinal, estos mecanismos de regulación, autorregulación que tiene la empresa, y particularmente de autopreservación o de resiliencia, que tiene que ver con el compromiso del empresario de la acción. En definidas cuentas, una empresa para que sea viable y realmente para gestionar la crisis, tiene que tener una masa crítica de recursos que tienen que ver con una dimensión mínima de inversiones. Muchas veces las empresas no terminan de reinvertir, y tienen un tamaño muy pequeño, es como que le van podando. Y no tienen esa masa crítica de inversiones o de activos, poder ser viable y ante cualquier torno o crisis externa son vulnerables. El mercado, y tiene una cuota de mercado
una masa crítica de mercado, de recursos productivos, de capital y de tamaño. De tamaño estamos hablando de activos o también de la gente que conforma, de miembros de la empresa, ¿no? Personal, tanto sea directo o indirecto de la organización. Aquí se conforma una tipología de empresas pymes, lo nombraba Daniel al principio, y esto también es una característica, diría que es en general de los países latinoamericanos, sobre todo, y en Argentina también. Vamos a explicar cada uno. Casi empresas, empresas marginales, empresas personalizadas, empresas maduras, una empresa en declinación y empresas con potencial. Obviamente todos queremos tener una empresa con potencial. ¿De qué depende de esto? De cómo se concibe la empresa. Si la empresa es como un fin, es muy posible que podamos llegar a ser como potencial. Si es como un medio, generalmente puede estar aquí. ¿Cuáles son las cuasi empresas? Cuasi empresas son aquellas que tienen mucha dependencia de un cliente, que no atomizan, que, bueno, un ejemplo claro, bien ellas son fuertes en términos porque tienen contratos a largo plazo, son las autopartistas, pero otras tienen empresas que son de otros rubros, no tienen atomizada su cartera de cliente y tienen el 60-70% teniendo de un cliente en general con alto poder de negociación. Y estas cuasi empresas, si bien pueden estar en una situación muy buena, económica, financiera, cuando viene una crisis y se cae esto, se desploman, porque tienen esa vulnerabilidad. Y el empresario tiene la ilusión o esa sensación de que está bien, pero está con una dependencia muy seria de un actor que no es él, que no controla. Esa marginal es aquella que no ha desarrollado recursos y capacidades que veíamos recién y que tiende a ir a los mercados que dejan las empresas con mayor potencial o más grandes, muy marginales, ¿sí? Y que obviamente estos mercados son los que primero pierden poder adquisitivo, son los que están en los índices de pobreza hoy y que no pueden comprar, no generan demanda y que frecuentemente caen significativamente las ventas. Por otro lado, la empresa personalizada, que puede tener una masa de crítica importante, pero siempre está en una manera muy intuitiva de gestión del empresario, de no delegar, de no sofisticarla, de no tener una capacidad incluso de control de gestión, que en definitiva cuentas muchas veces hasta tiene una manera intuitiva de gestionándola, y esto, cuando van bien las cosas, genera una buena idea de cómo está que es bueno lo que está haciendo el empresario, pero cuando baja el agua, surgen los problemas y los conflictos con el personal, con clientes, porque no está formalizada la empresa, no tiene facultad a la gente, no tiene prácticas empresariales desarrolladas. Las empresas maduras son aquellas que se han amesetado en el tiempo, que han tenido una masa crítica, que han tenido éxito que es en el pasado y que han tenido una inercia en esas rutinas y le va generando ojeras, perdón, y no pueden ver lo que está sucediendo. Tienen como una visión túnel. Y eso, a veces, en entornos tan inciertos y complejos como los que estamos viviendo, genera que las perturbaciones sean mayores y que termine repercutiendo en el desempeño de la organización. Ni hablar de las empresas en declinación, en la que la demanda ya no, definitivamente por una naturaleza de la actividad y que tiene que reinvertirse de una manera u otra, y que tiene que ver con la actitud.
La con potencial son esas que han generado esa masa crítica que vimos recién, de recursos, de capital relacional, de capital estructural, de capacidades humanas, de preservación, de autorregulación, y que al mismo tiempo se van teniendo un sistema de vigilancia y son competitivas, tienen como una tensión competitiva a propósito de lo que va sucediendo. Obviamente que van sufriendo las crisis, pero van teniendo resortes. Todos estos resortes son mecanismos para poder suplir las perturbaciones que incrementan. Y esa empresa con potencial depende mucho de la convicción del empresario. Por eso hablamos de la concepción de la empresa como un PRIM. Cuando lo vemos como un medio de vida, como un ingreso que suple quizás el solamente independiente y suple el ingreso dependiente, estamos en las primeras tipologías. Y aquí tenemos un punto que son las tasas de crecimiento, la forma, o cuánto va creciendo la empresa, distintos industrias, empresa, o estamos viendo el crecimiento equilibrado y sostenido. Entonces, ¿cuál es el crecimiento equilibrado y sostenido? Este es el punto fundamental. ¿Qué se vincula a la capacidad propia de crecer de la empresa en función de los recursos que hablamos recién? De la palanca financiera, es decir, hay distintas palancas. Que tengan capacidad de invertir, capacidad de poder llegar a tener, acceder a un financiamiento externo, plazo, y a lo que es la manera de poder financiar sus proyectos. Una capacidad, un apalancamiento operativo que tenga que ver con las maquinarias, las instalaciones, los recursos para poder hacer la demanda y ser ágil, organizacionalmente, ser ágiles. Ahí es cuando, por ejemplo, la empresa personalizada no va. Y también tener un apalancamiento comercial, es decir, un buen diseño del marketing. Allí es fundamental ver cuánto es la capacidad que tiene la empresa para poder imponer un mayor precio, generar un mayor valor percibido y que puedan elegirlos. Todos estos aspectos del crecimiento equilibrio y sostenido, que es cuánto puede crecer una empresa teniendo todo esto, se basa en la reinversión. Si la empresa no reinvierte, evidentemente, es como decir, va podando a toda lo que son los recursos y, en definitiva de cuentas, no va a poder tener un techo de crecimiento y no va a poder crecer más allá de eso. Entonces, el primer concepto es saber, y esto es importante entenderlo y conocerlo de cada uno, hasta cuánto puedo crecer de manera sostenida y equilibrada, considerando estas cuatro: financiera, operacional, organizacional y comercial. Lo base o lo fundamental de esto es la reinversión. Le vamos a llamar T, como T, T sub E. Está el crecimiento de la empresa. ¿Qué está creciendo la empresa? Porque todos los empresarios saben cuánto crece, cuánto no crece, qué es lo que crece realmente. Entonces, lo que crece la empresa con respecto a anteriores, obviamente en valores reales, ¿no? Saquemos el efecto nominal de la inflación. Y luego, ¿cuánto está creciendo la industria? Es decir, ¿cuánto crece la demanda? ¿Cuál es el crecimiento de la demanda? Ahí tenemos que hacer tres tipos de crecimiento. Crecimiento de la demanda, lo que crece la empresa y hasta cuánto puede crecer de manera equilibrada y sostenida. En función de eso, se pueden dar situaciones peligrosas. Una que es la fragilidad financiera, que tiene que ver con el crecimiento de la empresa es mayor a esa tasa de crecimiento equilibrado y potencial que tenemos. Ahí, en el corto plazo vamos a tener problemas financieros. Corto, en el mediano plazo vamos a tener problemas financieros. Había en la empresa, desde el punto de vista, crece más que la demanda, crece bien,
pero crece más de lo que puede. Es cuando crece, no tiene los activos, el capital circulante, el fondo de maniobra, la manera, la maquinaria, los recursos, volvemos los recursos humanos, para poder crecer. Siempre pongo como ejemplo cuando eh, una empresa vende ropa, supongamos, y tiene un local de 40 metros cuadrados. Y cuando viene mucha gente, crece mucho, no va a poder seguir teniendo el mismo nivel. Va a tener que ampliar su salón y tener otros vendedores, todos los recursos, crear eso, porque si no, no va a tener problemas financieros para poder sostener eso, ese flujo de... Aparte tiene que tener el capital de trabajo para ir vendiéndolo. Entonces, eso es la fragilidad financiera. Y la fragilidad de mercado tiene que ver con cuando la empresa crece a menor, o el crecimiento, no el real de la empresa, sino el crecimiento potencial de la empresa equilibrado, menor al crecimiento del mercado. Es cuando hay una fragilidad de mercado. Cuando la empresa no tiene ni recursos para poder crecer al nivel de la industria. Y esto, en situaciones de crisis, desde ya que ya desaparecen, porque no tenemos las condiciones básicas como para estar al nivel mínimo o medio de la empresa, de lo que es la industria, y cómo crece la demanda. Entonces, estas son dos situaciones peligrosas que se van dando. Evidentemente, si hay una fragilidad de mercado, también a largo plazo, a mediano plazo, hay una fragilidad. Y viceversa. Y acá vemos la estrategia como medio para gestionar la crisis y vamos a ver diferentes tipos de empresas de acuerdo a estos tipos de crecimiento. Está la empresa tipo sprinter, esa sprinter como las carreras de bicicletas, cuando van rápido, crecen pero sin potencial de sostener el crecimiento. Estas son las empresas que conciben mucho como medio y no como fin. Y van aprovechando la oportunidad y cuando bajan las aguas, cuando veíamos en los del dique, cuando viene la crisis, y allí se complica. La tasa de crecimiento, cómo crece realmente, fíjense que está por encima de cómo crece la industria, pero está muy por encima de cuánto puede crecer. Esta empresa va a tener problemas financieros en muy corto plazo. Está haciendo con un crecimiento demasiado fuerte, demasiado veloz, y no está invirtiendo y sofisticándose para poder sostenerlo ese crecimiento. Empresas sin potencial requieren acciones estratégicas rápidas. Cuando que decíamos recién, que crecen por debajo de lo que está creciendo la demanda, la industria, tanto y que realmente todavía están por debajo de lo que puede crecer incluso la propia empresa. Aquí necesitan de ayudas, de acciones concretas, un plan para poder salvaguardarlo, de reconvertirse y de reinventarse. Las en gran declive absorben recursos y ahí estás, cuando está la tasa de crecimiento real por encima del equilibrado, y ahí tenemos un problema serio. Acá, a veces, lo más sano es salir o cosechar, o liquidar, porque es un negocio que tiene poco en donde salir. Lo que tenemos ahora es inferior a lo que, digamos, que estamos creciendo. Lo que estamos creciendo es inferior a lo que crece la demanda de la industria que estamos trabajando. Entonces, ahí no es una empresa que está en grande equilibrio. Luego tenemos la empresa explosiva, que esta es casi una situación muy tradicional, y tiene un acelerado nivel de crecimiento. Estamos hablando de momentos importantes cuando son más estables. Absorbe recursos, pero tiene después desequilibrio de tesorería. Es lo que estamos en el cuadrante 1, lo urgente e importante. Ahí cuando tenemos
un crecimiento potencial por encima de lo que crece el mercado, pero estamos creciendo por encima de eso. Allí hay que ver si el problema está en términos financieros, puede ser, en términos de activos, en términos de prácticas sociales, organizacionales o comerciales. Pero evidentemente hay que trabajar en esos desequilibrios que existen, está absorbiendo recursos, está descapitalizando. Y la implosiva son oportunistas, capitalizan un sector atractivo y condiciones favorables. Estas obviamente hoy pueden estar en algunos sectores o en algunas industrias que, dado estas restricciones, regulaciones, se han vuelto hoy en la coyuntura muy atractivas, pero no tienen los recursos y capacidades para sostener. Estas empresas son como la golondrina, ¿no? Y a veces el empresario pyme no quiere vivir así, quiere tener una empresa, vivir con ella, gestionarla, y no está acostumbrado a ser oportunista, estar 2 años en un lado, 3 años en el otro, 3 años en el otro, que tienen que ver con estas empresas que solamente van considerando cómo es atractiva la industria, sectores donde que se ha vuelto atractivo por una coyuntura en particular, y luego cuando cambia el gobierno, cambia una cuestión social, una cuestión tecnológica, una regulación o ni hablar de una pandemia, eh, bueno, tiene que irse, ¿no? Y acá tenemos la posición ideal. La posición ideal es que cuando tenemos que crecer por encima de lo que crece la demanda de la industria, pero por debajo de nuestro potencial, siempre teniendo un margen. Esa es la situación ideal, y aquellos que tienen este nivel están creciendo realmente por encima del mercado, por debajo del potencial que pueden crecer, son las que tienen mayor viabilidad de gestionar la crisis, las perturbaciones externas, y que no se le, cuando baja el agua no se le ve lo que estamos viendo en el paredón viejo, como veíamos en la foto del video. Y acá tengo una paradoja en el liderazgo en la gestión, porque la bibliografía, nuestra disciplina, habla mucho de un liderazgo participativo, de brindar toda esta facultad, y esto es cierto y es muy válido. Ahora bien, en las situaciones de crisis y el empresario que, que tiene esa actitud, que va adoptando un liderazgo participativo, tiene que tener un nivel de pragmatismo, de saber cuándo hay un liderazgo participativo y cuándo debe ser vertical. Para eso tiene que ser un líder muy legitimado y claramente referente. Entonces hay una superposición de paradigmas y modelos mentales entre organizaciones y dentro de las mismas organizaciones. Ese es un equilibrio o una situación paradojal que vive el empresario continuamente y se exacerba en momentos de crisis externa. Es una manera en que tienen que ir llevando, porque aquí nosotros somos seres humanos, y lo que pueden decir nuestra disciplina, la ciencia de la administración y todo, cómo es lo que los empresarios van tomando, tienen que tener un equilibrio, como todo, en un pragmatismo para que en ciertas circunstancias el liderazgo sea vertical y que eso no genere conflictos, ¿sí? Y que la misma comunicación sea también buena. Y eso también tiene que ir haciéndose con buenas prácticas, ¿no? Organizacionales, comunicacionales, de implementación del cambio, que se van haciendo generalmente en las épocas donde la empresa tiene esa crisis externa que va generando ese acervo de recursos y capacidades. Esto es un tema esencial y tiene que ver con la actitud. ¿Cuáles son las trampas que tienen los entornos económicos cerrados? Porque en general nuestra dirigencia, en general lo digo, ¿no? Nuestra dirigencia empresaria, sobre todo de pymes, sostiene en la práctica el crecimiento hacia adentro. Mira hacia adentro, mira mucho lo que sucede
hacia adentro, tiene, como decíamos, una visión túnel de quiénes son los competidores, se orienta hacia la eficiencia a partir de la especialización. Esto genera una vulnerabilidad a los cambios de escenario. Porque estamos viendo la empresa hacia adentro, no estamos viendo un entorno, un sistema de vigilancia de la dinámica del entorno que cada vez es mayor y cada vez es más fuerte, incluso en sectores que son muy tradicionales que tienen poca dinámica. Y el empresario pyme tiene que empezar a ver esto, tiene que empezar a ver de afuera hacia adentro, cambiar la manera de percibir o de concebir el desarrollo de dónde está el valor. El valor está afuera. El mejor financista es el mercado. Y el cliente es, tenemos que conocer qué quiere, qué prioriza, qué valora. Y no un enfoque hacia adentro. No una idea de lo que hago, lo vendo, sino qué es lo que está viendo el mercado, qué es lo que está buscando, qué es lo que está priorizando. Y esta es la rendija o la puerta hacia la reconversión. Lo que vamos a estar. Para ello es fundamental un pensamiento creativo. En general, nosotros generalmente ya los hombres y las mujeres nos ganan y Julio, ¿sí? Julio, discúlpame. No, era simplemente como me habías solicitado previo a este encuentro, es para recordarte lo del tema del tiempo, como para que lo tengas en cuenta, que me habías pedido antes por las dudas. ¿Sí? Así Perfecto, estamos. ¿Sí? perfecto, Dale. gracias, gracias, Medalla. Las mujeres decía que nos llevan a este pensamiento creativo porque usan más el hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo. Y en la sociedad postindustrial requiere tanto creatividad empresarial como el pensamiento holístico integrado. Todo el cerebro. Agilidad mental y reconversión. Acá tenemos que ser creativos. Y aquí empieza la idea de reconvertirse. ¿Creativos para qué? Para ver cuáles son las nuevas prioridades del cliente, hacia dónde migró el valor. ¿Qué pasó hoy con la pandemia y con todo lo que es el confinamiento? La virtualidad que vino a quedarse. De hecho, estamos haciendo conferencias virtuales, ya nos hemos acostumbrado. La asepsia también vino a quedarse. La asepsia que antes la veíamos como una cuestión secundaria, hoy es vital en todo. El tiempo, la gente valora mucho el tiempo, que lo lleven a casa. La reasignación presupuestaria que se ha ido generando a partir de que la gente no puede viajar, que no puede eh, salir, que no puede tener entretenimiento, esto genera una migración de valor. Migra el valor de estas prioridades. Y también surgen nuevos segmentos, los adultos mayores que se han quedado y que han empezado a conocer las herramientas digitales, los millennials, los centennials, que tienen poder de demanda hoy y que tienen mucha fuerza y que son los que son van a la vanguardia en la parte digital. Y el cambio en los sectores socioeconómicos tradicionales, que se han visto por la situación que estamos viviendo. Y la creación de valor tiene que ver con un cambio de paradigma que tenemos que centralizarlo en función de la digitalización, de una nueva fuerza de ventas, de salir de ese esquema de la fuerza de ventas que ya se vuelve obsoleto, de una relación personalizada con el cliente, de un servicio logístico, esto vamos a estar hablando bastante y lo veremos en el debate, y la idea del prosumidor, es decir, el prosumidor, el concepto que el consumidor participe, que vivimos, que le demos una experiencia al cliente. Esto es la creación de valor y aquí es donde tenemos que ser creativos para reconvertirnos. Para ello es fundamental gestionar el talento. Hablamos de las capacidades humanas. Gestionar el talento colectivo en base al aprendizaje organizacional. Talento es, hoy estamos en la sociedad del conocimiento, hay que gestionar talentos. ¿Y cómo nos comunicamos? ¿Cuáles son las prácticas comunicativas hoy? Estamos en la esfera de la persuasión, de la convicción, de la seducción. Es muy poco el espacio para la coerción. Por eso hay surge el poder femenino.
Porque el poder femenino tiene esta manera de ver, de persuadir, de condicionar, de convencer, ¿sí? Y de usar el hemisferio derecho. Y por eso hablaba recién de que las mujeres, y que hay muchas, son hoy las que tenemos que seguir como ejemplo. Y obviamente la transformación digital. Esto es casi una obligación que tiene que asumir las pymes. Plataforma de venta online, forma de teletrabajo y sistemas de información. Estos son recursos clave que hoy para reconvertir. Y la actividad clave, recién decimos, la logística, el community manager y liderar equipos. Tener liderazgo de equipos, con eso es el libro que hablábamos recién. ¿Y cuáles son los aliados claves? Los proveedores de software, de ellos dependen mucho. Aquellos que hacen logística directa, de puerta a puerta, que llevan a domicilio. La gente quiere el delivery a domicilio. El otro día está viendo que hay carnicerías que están dando delivery a domicilio. Compran carne a domicilio. Gente quiere tenerla en la casa, en la puerta de la casa. Y profesionales de control de gestión. Controlar, gestionar continuamente y viendo lo que está pasando afuera. Adentro y afuera. Y cambiar la perspectiva empresarial, ese paradigma, ¿no? Una actitud prospectiva, es decir, el futuro, con una convicción muy fuerte, con una concepción fin a la empresa no como un medio, la resiliencia, esa capacidad de superar las crisis con las acciones, con lo que podemos controlar, y un compromiso social, sabiendo que la empresa no es solamente mía, digamos, de empresarios, sino que son todos los empleados, conforman muchas veces un agente fundamental de sostén del tejido económico y social de una comunidad. Estos tres pilares de la actitud prospectiva, resiliencia y compromiso social, fundamentales. En términos de captura de valor, hay ingresos clásicos, pero en este nuevo entorno hay que usar la creatividad en el recobro de valor. Muchas veces con transacciones cruzadas, con colaborar con aquellos que pueden ser complementarios con nosotros para tener transacciones cruzadas, para poder compartir clientes, tener otro tipo de compartir clientes, claro, también valor de uno y otro y hacer sinergia. Y en lo que respecta a los costos, hay una nueva estructura de costos en donde incrementan mucho los servicios, hay que considerar mucho el costo de oportunidad, hay que ver lo que está sucediendo afuera y cuánto me cuesta hacerlo, comprarlo. Hay que tener una estructura de costos muy flexible, porque si no las condiciones de salida son más altas y las barreras de salida son más altas. Y esto también es importante estudiarlo, por eso es fundamental en los costos tener una eficiencia administrativa y comercial y una clara determinación de cuánto es el costo unitario a la contribución de lo que estamos haciendo, punto de equilibrio de la empresa. Estos son cuestiones que las pymes tienen que tener todas muy claras, muy en claro. Entonces, todas estas cuestiones que tenemos que ir reconvirtiendo en términos de generación de valor, de creación de valor y de captura de valor y de costos, y con lo que habíamos hablado de viabilidad, conforman las bases para poder gestionar la crisis interna y superar estas perturbaciones que vienen. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Muñoz. Bueno, ya ahora finalizada esta primera parte del evento, de la exposición, así como yo les puse en el chat, ya quedan abiertas la ronda de consultas. Recuerden que, bueno, en caso de escribirlo por chat, lo voy a leer, o en tal caso lo que pueden hacer es, como bien estoy viendo ahora, levantan la manito, no la física, sino la virtual, y doy la palabra. ¿Sí? Así que recuerden, para aquellos que quieran hacer la consulta vía escrita, es por el chat. ¿Sí? Bueno, le doy la palabra a Roberto Patria. Gracias, Daniel. En principio, felicitar a Dalet y al licenciado Muñoz y comentarles que hace 15 años que está conmigo. Esta presentación ha sido muy buena, muy sólida,
Y bueno, esperemos estar en la senda de las empresas potenciales. Así que muchísimas gracias y recomiendo fehacientemente al licenciado Muñoz. Muchas gracias, Roberto. La verdad que hemos tenido con vos, aparte de una relación profesional, una relación de amistad, de muchos vínculos por todos lados, de aristas, y he aprendido muchísimo en la empresa, y también recomiendo la empresa esta, es una empresa con potencial. He ido trabajando y he ido desarrollando todas estas cuestiones que hablábamos de criterios a lo largo del tiempo para atravesar entornos inciertos y dificultosos. Gracias, Roberto. Bueno, ¿alguien que quiera consultar, alguna duda al doctor? Hay dos que están levantando la mano, no sé, el primero que considere se desmutea y pregunta. Había visto un Daniel, Marcos creo. Bueno, arranco yo así. Dale, Marcos. Che, bueno, muy interesante, che. Una cosa que me pareció muy interesante, esto de cómo determinar la velocidad con la que va creciendo la empresa, digamos, en base a determinar, digamos, si una tasa es mayor que la otra. Y una consulta práctica sería eso en la práctica, digamos, en la realidad, cuando uno lo quiere implementar, digamos, ¿eso hay una forma de determinar esas tasas o es una cuestión que es conceptual y después eso se ve, no sé, a ojo, digamos? O sea, la pregunta sería, ¿cómo se hace la implementación práctica, digamos, si uno lo quiere implementar en la empresa? ¿Cómo se determina eso? Si viendo, digamos, o si uno saca datos del balance, hace un cálculo y determina esas tasas, y en base a eso se determina cómo uno está creciendo y en base a eso se acciona. Bueno, Marco, ante todo, muchas gracias por preguntar. Felicitaciones, papá. Y bueno, en realidad las tasas o el crecimiento del mercado, claro, cuánto crece, es un dato, cuánto crece realmente la empresa. El tema es cuánto crece el crecimiento potencial equilibrado. Y sí hay una manera de poder conocerlo, hay fórmulas desde el punto de vista de lo que se llama teoría de las palancas, a nivel de crecimiento del autofinanciamiento, por ejemplo, cuánto puedo crecer sin, digamos, cambiar la estructura de financiamiento en términos financieros, también ver el apalancamiento a eso suma operacional, es decir, si tengo los recursos como para poder ir creciendo y que los costos no suban, si hay organizacionalmente una capacidad para poder soportar el crecimiento, tiene una estructura, una configuración, si hay capacidades humanas para poder soportarlo esto, y también en términos comerciales, si hay una manera en que la empresa desarrolla atributos de cuidado, de respuesta al cliente, que le genere un valor agregado con relación al precio, que incrementen eso y que nos elijan a nosotros. Todo eso genera que pueden poner en número un nivel, un porcentaje hasta cuándo puede crecer, que podemos decir un 15, un 20%. Es el crecimiento potencial. Incluso se lo puede establecer fehacientemente, se lo puede hacer. Hay instrumentos, obviamente, que tienen alguna tolerancia, pero hay instrumentos que pueden determinar completamente a partir del conocimiento activo de la empresa. Con Roberto, por ejemplo, lo hemos hecho, he presentado eso, cuánto podía crecer, y tiene que ver con capital operativo, todo. Pero es bastante interesante. Bueno, muchas gracias, Julio, muy interesante la charla. Por favor, muchas gracias a vos, Marcos. Muchas gracias por la pregunta, Marcos. Le doy la palabra a Juan Pablo Ortega, que tiene levantada la mano, y después Nélida Castellano. Juan Pablo. Hola, ¿cómo les va? Juan Pablo. Lo mío tiene que ver con el tema este de
del planteo de la empresa como medio, como fin. Por lo que yo entendí en la charla, un poco lo que se plantea es que vos te reconvertís en función del crecimiento, ¿está bien? Pero no todas las pymes apuntan a crecer, digo, de hecho, uno puede ser pyme, digamos, y mantenerse sin el plan de primero crezco, después soy grande, después exporto, ¿tá? Digo, hay una realidad pyme que hace que haya pymes que no quieran crecer o que no estén en sus planes de crecimiento. No entendí bien si esas pymes quedan como calificadas, digamos, como una pyme o como un empresario pyme que ve la pyme como medio, ¿sí? Y que no tiene plafón para transformarse. No sé si me estoy explicando bien la pregunta, pero es como que parece ser, según el planteo que estás haciendo, que la pyme que no crece no tiene potencial transformador o de transformarse en medio de la crisis. Quería que lo pases un poco limpio a eso. ¿Puede ser? Sí, básicamente, a ver, no es que yo esté poniendo a la empresa que tienen como un medio de una forma y el fin de otra. Sí es cierto que la que consiguen como un fin están destinadas a poder tener potencial para dejar de ser pyme y tener esa masa crítica de recursos. El tema es que el empresario que consigue como un medio, cuando baja el agua y digamos, pasa esto con el dique, ¿no? Cuando empieza a mover las crisis, lo que empieza es achicarse cada vez más, porque consigue como un medio, entonces puede subsistir, sobrevivir, pero no gestionar la crisis para poder tener un plafón para un escenario futuro. Y a veces pierde talentos, pierde recursos importantes, teniendo de mantener la idea de que los ingresos sean iguales, y ejemplos hay muchos, es decir, es una concepción más tranquila, tiene menor resiliencia, va consiguiendo el medio, y bueno, si tengo que deshacerme, achicarme mucho, y no voy generando esas prácticas o esa manera de querer crecer o tener esa visión, esa convicción, lo más probable es que cuando llegue la crisis quiera mantener una concepción más propia para el medio, digamos, como bienestar para el empresario, y se vaya achicando, pero sí en perjuicio de los trabajadores, de la gente. Por ahí pasa el tema, porque es como un medio, no lo consigue como un medio de vida, y ese medio de vida, si no lo ve que está siendo vulnerado, dice, bueno, tratemos de poderlo cada vez más y que sea bien chico, más afín y más tranquilo incluso para el desarrollo de lo que está pasando en este entorno incierto. Los empresarios que tienen potencial en la época de crisis, si bien han ido cimentando en las épocas que no son de crisis todos estos recursos y capacidades, tienen tensión competitiva porque quieren mantener mecanismos de regulación, de preservación, de resiliencia, estas fuentes. Y es un compromiso importante. Los otros son más vulnerables y tienden y bueno, después tienen que cosechar en medio. Podrán migrar a otro lado, tener un año, 2 años, pero hay diferentes, pero no buscan salir de la crisis con airosos, airosos de ellos, pero no indemne la empresa tal cual llegó a la crisis. Ese es el tema. Realmente terminan muy, muy pequeños y después cuesta aguantar, ¿no? Y se pueden reinventar porque son gente muy creativa y pueden incluso hasta trabajar en otras cosas. Por eso hablaba también de los oportunistas. Muchas veces los oportunistas tienen la y van yendo de un lado al otro. Y pasa eso, hay mucha gente. Pero no la consiguen como un fin, como una obra. Como dice Roberto por ahí, que siempre lo parafraseo de un óleo, en términos de crear esto como una obra de vida. Y ahí lo que van defendiendo, hijo, cuando lo ven como un fin. Esa es la diferencia un poco, Juan Pablo, claro. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Julio. Ahí levantó la mano Nélida Castellano y después Juan Alberto Ferola. Bueno, muchas gracias.
En primer lugar, muy bien, Julio. Ha sido una exposición con muchísimos conceptos. Me encantó verlo también, a Roberto Patria. Hace muchos años que no lo podía ver y saludar personalmente, dado que en la facultad, por supuesto, todo es a través de este medio virtual. Otras veces, él siempre se ha llegado hacia nuestra Facultad de Ciencias Económicas y lo hemos tenido muy presente. El tema para los empresarios, a veces todo este bagaje de elementos y de herramientas que ha dado Julio pareciera ser como demasiado. Bueno, pero empiecen, por favor, yo les escribí ahí en el chat. Es hora de empezar a aplicar. Empiecen por lo que ustedes más les llame la atención, más necesitan, más consideren que necesitan, sea en los recursos humanos, sea en el producto, sea en la logística, sea en la transformación digital y en la tecnología. Cada uno tiene el propio diagnóstico de lo que más le duele, ¿verdad? Tienen muchas herramientas. Yo creo que esta charla que ha presentado Julio es una gran galería de herramientas e instrumentos. El mejor deseo para que todos ustedes aprovechen la mayor parte de estas herramientas. ¿De qué manera? Aplicándolas. La teoría está casi toda escrita, como siempre debatimos los docentes. Falta aplicarla y así poder mejorar las empresas. Quizá al ir tomando cada una de estas herramientas tan interesantes que ha descrito Julio, ahí nos olvidamos un poco de la crisis, ¿no? Y nos ponemos a trabajar con esa creatividad que él decía recién. Los empresarios son muy creativos. Tomen un capítulo y adelante. Felicitaciones a todos, felicitaciones a PYME, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, doctora, ¿qué puedo decir? Felicitaciones, ahí Roberto lo está aplaudiendo, me pone descolorado, yo le digo, mi mamá, y que me diga, allá en la facultad, fue mi directora, me ha hecho renegar bastante. Pero lo bueno es que a PYME, como usted dice, y que este conjunto de herramientas tanto se han desarrollado en nuestra disciplina, en la ciencia y en la bibliografía, se aplique. Y que seamos un puente para que de la universidad se aplique estas cuestiones al mundo PYME, ¿no? Que es el mundo, sobre todo, que convivimos y con lo que está. Yo le agradezco muchísimo sus palabras y la verdad que me llega en el corazón. Muchas gracias y también el saludo también con Roberto, que sé que es muy genuino. Muchas gracias, Nelia. Ahí le doy la palabra a Juan Program, que había levantado la mano. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Juan, ¿cómo estás? Hola, muy buena exposición, Julio, te felicito. Muy concreta, muy concisa y bastante pulsuda. Déjame que le conteste a la doctora Castellano su intervención. Esto es como, para mi gusto, como la Constitución, ¿no? Bastaría con que la respetemos y la pongamos en práctica y ya no harían falta tantas leyes. Un poco por ese lado va la historia. Bueno, fue un desliz que me permití. Disculpa, Daniel, por el tiempo. Ahora te hago una pregunta, Julio. Sí. ¿Cuáles serían para vos las diferencias sustanciales, si es que las hay, por supuesto, entre crecimiento genuino y aumento de ventas? Bueno, el crecimiento genuino y el aumento de ventas hay una diferencia. Tiene que ver, voy a dar una cuestión en particular de crecimiento sostenido, equilibrado. Cuando el crecimiento del activo es igual al crecimiento de las ventas, es igual al crecimiento del patrimonio neto. Igual que, no escuché el último.
el crecimiento de las ventas es igual al crecimiento del activo y es igual al crecimiento del patrimonio neto de la empresa, del patrimonio. Cuando crecen los tres iguales, ahí tenemos un crecimiento sostenido. Cuando el que crece más para financiar ventas o para vender el pasivo y el patrimonio neto no, ahí tenemos problemas y podemos tener fragilidad financiera. Ahí son lo que hablaba Marcos. Hay mucha bibliografía, la ciencia nos dice, incluso la administración financiera, para poder esta triple igualdad y bueno, que sea superior al crecimiento por lo menos de la industria, para que podamos estar bien posicionados. Eso implica que estamos mejor que el promedio de la industria. Entonces, cuando crecemos por encima del promedio de la industria, y eso al mismo tiempo crecen los activos igual, y el patrimonio neto también, significa que estamos creciendo de manera equilibrada y sostenida. Eso es como una base, por decirlo. Gracias, Julio. No, por favor, muchas gracias, Juan. Como siempre. Muchas gracias, Juan, por la pregunta. No sé si alguien, no tengo visto que haya levantado la mano, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, bueno, vamos dándole un cierre a la actividad. ¿Alguien que quiera preguntar? Si no, bueno, vamos dándole un cierre a la actividad. En nombre de APIME doy las gracias a la participación de todos y a la predisposición de Julio Muñoz, quien además, bueno, yo no omití en la presentación, es socio de Dalet Consultora de Empresas. Les recuerdo que estén atentos a los próximos conversatorios dentro de este ciclo, que se llama Herramientas para el Nuevo Empresario PYME. Asimismo, les recuerdo también que APIME tiene para ofrecerle a los empresarios pymes un equipo de profesionales, como en el caso de Julio Muñoz, de larga trayectoria, para asesorarlos en temas como el que se presentó hoy, o asistirlos en la generación de proyectos de inversión para obtener aportes no reembolsables. Por último, me permito, por ser moderador y ser el coordinador de APIME, un chivo, para los que todavía no son socios de APIME, en el sentido que decía antes, la propuesta queda abierta para que se incorporen juntos, las posibilidades de su crecimiento se potencian. Ahora sí, bueno, les doy las buenas noches a todos, gracias por la presencia y hasta el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias Daniel, gracias a todos los que han venido y agradezco verlos a gente como la doctora, como Roberto, como Marco, como a todos los que han participado, a mucha gente que escribió, a Juan, a todos los que han preguntado, a Pablo, y a PYME particularmente por esta idea, porque es el sueño de siempre cumplir, de unir los dos mundos. Muchas gracias a todos y bueno, cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Daniel. Chao.